Francis Ley Bueno lanzó 6 entradas completas de una carrera y Juan Carlos Pérez, que hoy está de fiesta de cumpleaños, Happy Birthday Bambino, empujó 3 vueltas para que las Águilas Cibaeñas vencieran a los Gigantes del Cibao para arrancarles un triunfo 6-3 que los coloca a un juego de la cima del campeonato, aprovechando que también ayer perdieron las Estrellas Orientales con récord de 14-9. Las Águilas, con 13-10, llegaron al estadio Julián Javier a 2 juegos completos de los Gigantes con 14-9, que venían con una racha de 3 victorias. Las Águilas, en tanto, ganan por 5ª vez en sus últimos 5 compromisos. Starling Marte y Franchi Cordero pegaron cuadrangulares consecutivos en la 6ª entrada y los Leones del Escogido derrotaron 5-4 a las Estrellas Orientales. Los Leones quedaron solos en la 4ª posición con 10-13, un juego delante de Toros y Tigres con 9-14. Las Estrellas siguen en la cima con 14-9, empatados con los Gigantes. Emmanuel de León con 1-1 ganó en rol de relevo y Dylan Díaz con una entrada completa, un salvamento de 4 outs. El curazoleño ayer frenó en 2 hits durante 7 entradas a los Toros del Este en la victoria de los Tigres 6-1 en el día de ayer. Con su triunfo, los campeones nacionales empatan con los Toros en el 5º lugar con marca de 9-14, cuando faltan 3 fechas para la mitad de la temporada, y de paso empata la serie regular a 2 juegos. Sí, gracias a Dios, una victoria más para el conjunto del Escogido, y en conjunto pudimos lograr esta victoria. Sí, un juego que se compitió bastante desde el primer línea hasta el 9º, un juego súper cerrado, y gracias a Dios los muchachos estaban súper enfocados y los pitchers vienen a hacer el trabajo, y todo el crédito a los pitchers que se fajan con cada uno de los bateadores y pudieron sacar out. Bueno, sí, he ido trabajando cada día un poquito más con el hitting coach y me he ido sintiendo mejor, gracias a Dios. Ya puedo decir que tengo ya el balance en las piernas. Estoy ahí batallando un poquito, pero gracias a Dios me reencontré y pude lucir mejor hoy. Bueno, hemos cambiado un poquito el ánimo, ya tú lo ves como está el dogado, todo el mundo ahí alegre, no importa si nos hacen carrera, nosotros venimos para atrás y le hacemos. Ese es el ánimo que tenemos ahora mismo, es la gran diferencia que los últimos 7 partidos que no han perdido no teníamos, pero gracias a Dios ya las cosas han cambiado y seguimos batallando día a día. Y luego de la jornada completa de ayer domingo, la tabla de posiciones del béisbol otoño invernal dominicano es la siguiente. Estrellas Orientales y Gigantes del Cibao, con 23 partidos jugados, tienen récord de 14 ganados y 9 perdidos. Águilas Cibaeñas, con 23 juegos completos, tienen 13 ganados y 10 perdidos. Los Leones del Escogido con 10 y 13, los Tigres y los Toros con 9 y 14 a 5 de la primera posición. La última acción del boricua Carlos Beltrán como jugador de Grandes Ligas fue levantar el trofeo de campeón de la Serie Mundial por primera vez en su carrera. Y aunque el toletero se despide como campeón, el título de los Astros no fue un factor en su decisión de despedirse del juego que tanto ama. Beltrán se retira con promedio de 279, .350 y .486, 2.725 hits, 435 cuadrangulares, 1.587 carreras remolcadas, 1.582 carreras anotadas. El boricua reconoce que el no conseguir algunas hazañas, especialmente los 3.000 imparables de por vida, es decepcionante, pero se siente cómodo porque aprovechó todo su talento durante estadías con el conjunto de los Reales, los Astros, los Mex, los Gigantes, Cardenales, Yankees y Rangers.